Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga profundamente hoy y siempre. Quisiera compartir con ustedes hoy una porción corta de la escritura de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías en el capítulo 55, los versos 8 y 9. Antes de que empecemos, quisiera hacer una corta oración y allí arrancamos. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que puedo venir delante de ti, delante de tu trono a través de la sangre de Cristo Jesús con toda confianza, que tienes tu oído atento, que tienes tu oído inclinado a mi clamor y oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de poder exponer tu palabra, de poder compartir aquello que tú has depositado en mí, Señor mi Dios, porque quiero dar por gracia lo que por gracia tú me has dado a mí. Y te doy gracias por esto, Señor mi Dios. Ábrenos el entendimiento para que podamos recibir lo que tu palabra verdaderamente nos dice. Señor mi Dios, que no sea yo el que hable, sino tú. Quítame a mí, ponte tú, Señor mi Dios, y háblanos, para no solamente convertirnos y hacernos en oidores, sino en hacedores de tu palabra. Si yo fallo en pedirte algo que nos va a beneficiar, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito Hijo amado Jesús, dándote gracias desde ahora y para siempre. Y digo amén, amén y amén. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 de la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quisiera compartir un corto pensamiento acerca de nuestros pensamientos en comparación con los pensamientos y los caminos de Dios. Quisiera empezar diciéndoles que a Dios nada le toma por sorpresa. Dios ya sabía que iban a levantarse falsas doctrinas en las cuales iban a negar la divinidad del Señor Jesús. La Biblia contiene la respuesta a esas falsas creencias acerca de la divinidad del Hijo de Dios, del Señor Jesús, de Dios el Hijo, que es la segunda persona dentro de la Trinidad, que forman juntamente con el Espíritu Santo el Dios eterno. Dios tiene tres atributos, como lo he dicho anteriormente en otras grabaciones, que no comparte con absolutamente nadie. Esos tres atributos son que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Omnisciente quiere decir que Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente, que quiere decir que Él está en todos los lugares a la misma vez. Y Dios es omnipotente, que quiere decir que Él puede hacerlo todo, que Él todo lo puede. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, donde relata la caída de Adán y Eva, cuando la serpiente los tentó, quisiera decirles que la serpiente no los tentó ni para matar, ni para robar, ni para mentir. Los tentó a que dudaran la palabra de Dios. Porque ahí la serpiente les dice: con que Dios os ha dicho. En aquel día la serpiente hizo que Adán y Eva dudaran lo que había dicho Dios. Y esa es la misma manera en la cual Él sigue operando hasta hoy. Él pone la palabra de Dios en duda. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido, lo que Él ha proclamado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 66 libros de la Biblia, 37 en el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento. En la porción que hemos considerado hoy, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, y los versos 8 y 9, Dios establece superioridad de sus pensamientos y sus caminos en comparación a los nuestros. Siempre debemos tener esto presente para que nunca vayamos a querer pensar, a querer creer o de alguna manera concebir
que con nuestro entendimiento limitado vamos a saber más o vamos a saber mejor que Dios. A la mayoría de los que van a ver esta grabación fueron criados en cierta tradición y orientación religiosa. Y lo que van a escuchar hoy les va a hacer cuestionar lo que han creído y aceptado dentro de la organización religiosa como la verdad. Yo no lo hago por ofender a nadie, porque así como usted, yo fui criado en un sistema religioso que me decían muchas cosas que no son bíblicas. Y no fue hasta que leí lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, que se me abrieron los ojos. Y pude ver que tenía un falso Jesús, un falso evangelio. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuchen eso, amigos y hermanos que me escuchan. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces Dios no se puede haber equivocado. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces no debemos añadir ni quitar a lo que Dios inspiró para que se escriba desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta hay advertencias en contra de quitar y añadir a la palabra de Dios. Y si en la organización religiosa donde usted persevera le dicen que usted no puede entender la Biblia sin los libros o revistas que ellos publican, le están mintiendo. De la misma manera que hizo la serpiente en aquel día con Eva, y con las mismas palabras que la serpiente le dijo a Eva en aquel día, continúa repitiéndole a muchas personas hoy que estamos hablando aquí, con que Dios ha dicho, para poner la palabra de Dios en duda, para hacer que las personas no crean lo que Dios ha dicho, ha establecido, ha proclamado. Dios no es como los políticos, amigos, que habla de un lado, dice sí, y del otro lado de la boca dice no. Lo único que es imposible para Dios es mentir. Entonces, el enemigo, a través de la serpiente, viene y pone la palabra de Dios en duda con esta frase, con que Dios ha dicho, como queriendo decir, yo verdaderamente sé lo que Él quiso decir. Yo les voy a interpretar a ustedes, yo les voy a decir a ustedes lo que Él verdaderamente quiso decir, porque no es como ustedes creen, por más fácil que se vea. ¿Entiende? Entonces, y con esas palabras, la serpiente reinterpreta lo que Dios ha dicho y continúa engañando a muchos de esa misma manera que engañó a Adán y Eva. Pero no solamente dice que toda escritura es inspirada por Dios, sino que esa escritura en 2 Timoteo dice que esa palabra que fue inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le están mintiendo porque si le dicen que sin sus publicaciones usted no va a poder entender la Biblia, entonces Dios es un mentiroso. Dios se equivocó, Dios nos quiere engañar, Dios no dijo la verdad, Dios no sabe cómo comunicarse. Y la serpiente quiere reinterpretar lo que Dios ha dicho verdaderamente. Pregúntele a alguien dentro de esa organización si los libros y revistas que ellos publican son inspirados por Dios, como la Biblia. Le van a tener que decir que no, si son honestos. Los libros y revistas que ellos publican no son inspirados por Dios, así como la palabra de Dios, la Biblia. Estas personas que insisten en que la Biblia se entiende mejor
con los libros o revistas que ellos publican, han degradado la sabiduría de Dios y lo han limitado a Dios. Lo han hecho imperfecto, ya que Dios deja de ser el Dios omnisciente que todo lo sabe y es igual a cualquier humano, limitado en su sabiduría, en su entendimiento, en su comprensión, en la manera de razonar, pensar y analizar las cosas. Eso es lo que han hecho con Dios. Lo han puesto, como digo yo siempre, en una cajita de fósforo. No debemos hacer eso. El Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y un poco más adelante en Juan capítulo 8, en el mismo libro, en el verso 32, el Señor Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Regresando a la porción, amigos y hermanos, que hemos considerado en Isaías 55, el verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos llegar a creer que nosotros sabemos mejor que Dios? ¿Cómo podemos llegar a creer que sabemos pensar mejor que Dios? ¿Cómo podemos llegar a creer que sabemos razonar mejor que Dios? ¿Cómo podemos llegar a creer que podemos analizar las cosas mejor que Dios? Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos y nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Nunca, nunca, nunca ni fueron, ni son, ni van a ser igual que Dios. Antes de que usted y yo fuésemos una sonrisita en los ojos de nuestros padres terrenales, ya Dios era. Mucho antes de la creación, ya Dios era. Todo lo que vemos y todo lo que vemos, todo lo visible y todo lo invisible, todo lo tangible y todo lo intangible fue creado por Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros caminos. Entienda eso correctamente, por favor. Yo no puedo corregir lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo no debo añadir ni quitar a lo que la palabra de Dios dice. Es una falacia de parte mía, es un error de parte mío creer que yo puedo corregir lo que Dios ha dicho. Mi pensamiento, mi manera de pensar, razonar y analizar son limitados. Los caminos de Dios son mucho más altos, los pensamientos de Dios son mucho más altos, así como la tierra del cielo, así son los pensamientos y los caminos de Dios. No te dejes engañar, amigo. Existe un terrible problema con estas organizaciones religiosas que creen que saben mejor que Dios. Les hacen creer a sus seguidores que solamente, y entiende esto correctamente lo que voy a decir, les hacen creer a sus seguidores que ellos tienen, que ellos son los únicos, que ellos son solamente, ellos tienen la interpretación correcta de lo que Dios ha dicho en su palabra, la Biblia. En efecto, están haciendo eco de lo que dijo la serpiente en el huerto del Edén a Eva en aquel día, cuando le dijo, con que Dios ha dicho. Por favor, entienda correctamente, la Biblia se interpreta ella misma. Y de la manera que ella misma se interpreta correctamente es en contexto. Le hacen creer a los seguidores de estas organizaciones que la Biblia se entiende mejor por medio de los libros y revistas que ellos publican. Acá hay un terrible problema. Y es que esas organizaciones, al interpretar la Biblia,
llegan al punto que creen que solamente pueden creer lo que pueden explicar. Y cuando no lo pueden explicar, entonces las escrituras, la palabra de Dios inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis por Dios, según ellos, no puede estar enseñando ni tampoco diciéndolo, porque no lo pueden explicar. Y entonces, cuando llega ese momento, rechazan lo que Dios establece en su palabra, la Biblia, o lo tergiversan, lo cambian el texto para hacer que quepa dentro de su razonamiento. No se debe hacer eso. Yo y todos los que caminamos sobre la faz de la tierra debemos someter nuestro intelecto a lo que dice la Escritura, a lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque yo no lo pueda explicar. Siempre debo tener presente que soy limitado en mi manera de pensar, razonar y analizar. Debo tener presente que soy limitado, que Dios es omnisciente, que sus pensamientos y caminos siempre van a ser superior a los nuestros. En el momento que alguien o alguna organización religiosa dice que solamente ellos tienen la interpretación correcta de lo que Dios dice en su palabra, corra por su vida, escape por su vida, porque le están mintiendo. ¿Cómo interpretamos correctamente la Biblia? Hay un dicho que dice: un texto fuera del contexto es un pretexto. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Cuando yo estudiaba en la universidad, uno de mis profesores de teología siempre nos decía: cualquier interpretación de cualquier verso o porción de la Escritura que usted, o sea, nosotros como estudiantes, está interpretando, debe armonizar con el mensaje del libro que usted está considerando, sea el libro en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Lo que usted está tratando de interpretar tiene que armonizar con el mensaje de ese libro. Y esa interpretación, si es correcta, debe armonizar con el mensaje completo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si la interpretación que yo estoy dando a un verso o porción de la Biblia es correcta, no puede haber ni un solo verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga lo contrario. No puede haber ningún verso que contradiga la interpretación a la porción que yo estoy considerando. Si hay alguna porción en la Biblia o algún verso que contradice a la interpretación que yo estoy dándole a una porción en la Biblia, entonces el que está en error soy yo, no es la Biblia. El que se ha equivocado soy yo, no la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ninguno aquí en la tierra puede decir que es más sabio o que es omnisciente, que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los pensamientos de Dios. Porque si hay alguien que llegue a ese punto, amigo, escúcheme, corran y escapen por su vida, porque le están mintiendo. Le están mintiendo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice esto. Y es claro Dios en lo que Él establece en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, donde dice: pues Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La palabra de Dios es inspirada. Toda escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Cómo puede venir alguien
y decir, no, rechazar. Porque refutar es una cosa y rechazar es otra. Si alguien viene y rechaza lo que la palabra de Dios establece, es porque no la puede explicar, es porque no la entiende. Pero vuelvo y repito, debo someter mi intelecto a lo que la palabra de Dios dice. Si yo no puedo explicar algo, yo acepto lo que dice allí la palabra de Dios, porque yo sé que Dios no se equivoca. Cuando me aprenda y llegue el momento que yo conozca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el contexto completo de lo que Dios quiso decir, entonces yo voy a entender lo que Dios me está comunicando, lo que Dios me está diciendo, lo que Dios establece, y yo sé que Dios no se puede equivocar. Nosotros como humanos nos podemos equivocar, pero Dios no. Sus pensamientos son mucho más altos. Así como la tierra del cielo, sus pensamientos son mucho más altos, son superiores. Mis pensamientos no son superiores a Dios. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Él sabe hacer las cosas correctamente, completamente y perfectamente. No te dejes engañar. No te dejes engañar de que te dicen, no, nosotros solamente tenemos la interpretación correcta y tú no vas a entender la Biblia, al menos que tú no leas los libros que nosotros publicamos, las revistas que nosotros publicamos, y te hacen creer ese cuento. Pero eso no es verdad. Porque entonces a Dios lo están haciendo un mentiroso. A Dios lo están haciendo algo menos de lo que Él verdaderamente es. No te dejes engañar. No hay un solo verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que el Señor Jesús fue creado por el Padre. Tiene que decir así. Escuche lo que le digo. Si en la Biblia dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un solo verso que diga Jehová o el Padre creó a Jesús, entonces yo lo creo. Pero si alguien viene y le da alguna interpretación de algo que ellos creen que es correcto y que es verdad, le están mintiendo. No lo entienden, no lo saben explicar, no han entendido la sabiduría de Dios, no han entendido los pensamientos de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Él revela. Corra, escape por su vida. Hay malas interpretaciones de versos que desafortunadamente estas organizaciones no pueden explicar. Y así como no pueden explicar, le quitan y le añaden artículos para hacerles creer a sus seguidores que así se entiende mejor. Dios mío, ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo usted, amigo, que me escucha, se traga ese cuento? Si Dios nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí, no de alguna organización, no de alguna religión habido por haber. Ellas dan testimonio del Señor Jesús. Y nadie tiene derecho a decirle a usted, no lea la Escritura, no haga alguna búsqueda de la organización donde usted milita, porque tiene miedo a perderlo quizás. Tienen miedo de que usted descubra lo que verdaderamente dice la palabra de Dios y que le están mintiendo a la organización donde usted está perseverando. No hay, amigo, escuche. No hay. Entonces Dios, si así se entiende mejor como ellos te dicen, entonces Dios no sabía lo que Él quería decir. Y Él es el Dios omnisciente. Nosotros no. Sus pensamientos son más altos que la tierra, nuestros pensamientos no. Sus caminos son superiores a los nuestros caminos no. Pero le quieren hacer creer a la gente de que ellos saben mejor, de que así se entiende mejor, de que esta es la interpretación correcta, porque no lo saben explicar, no lo entienden y creen que han llegado a la verdad, pero no es así. No hay un solo verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Y escuche claramente, tiene que decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un solo verso que diga, Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por María. Tiene que decir así, no interpretación.
tiene que ser explícito en lo que dice. Vuelvo y repito, Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Tiene que decir así, pero no hay ningún verso que diga así, porque si lo dijera, yo lo predicara, yo lo sostuviera, bíblicamente hablando. Pero no hay ningún verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque esa no es la verdad. Hay malas interpretaciones, como dije anteriormente, de versos que desafortunadamente estas organizaciones no pueden explicar. Y como no pueden explicar, le quitan y le añaden a la Biblia, inclusive hasta publican sus propias Biblias, para hacerles creer a sus seguidores que así se entiende mejor. No hay un solo verso en la Biblia, amigo, que diga que el Señor Jesús resucitó solamente en espíritu. Tiene que decir así: Jesús resucitó en espíritu solamente. No interpretación. Tiene que ser explícito lo que diga para que usted lo crea. No permita y no acepte interpretación errónea de lo que la palabra de Dios dice, porque estas personas no lo pueden explicar, no lo saben explicar, no lo entienden, porque tienen un error, tienen un espíritu de error, tienen el espíritu de la serpiente, que es Satanás, que les ha dicho, ¿con qué Dios ha dicho? No, vamos a reinterpretar lo que Dios ha dicho y vamos a decir algo que es totalmente diferente a lo que verdaderamente Dios establece, a lo que verdaderamente Dios ha dicho, ha declarado en su palabra, la Biblia. No te dejes engañar, amigo. Corre, corre, corre por tu vida, escapa por tu vida, porque la eternidad es mucho más larga que los años que vamos a vivir aquí en la tierra. Amigo, y escucha lo que te digo. La eternidad es demasiado larga para equivocarse. La eternidad es demasiado larga para tener un falso Cristo y un falso evangelio. La eternidad es para siempre, en comparación a los años que vamos a vivir aquí en la tierra. Si vives 70, 80, 90, 100 años, que Dios te bendiga si lo puedes disfrutar. Pero no te dejes engañar, porque la eternidad es demasiado larga para estar equivocado. Porque cuando partas de este mundo, ya no hay otra oportunidad. La oportunidad que Dios nos da es aquí y ahora. Regreso y les leo nuevamente Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No te dejes engañar. Cree lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el capítulo 8 de Juan, hablando el Señor Jesús, dice acerca de Satanás en el verso 44, vosotros, hablando con el grupo aquel que estaba hablando aquel día, que no querían aceptar lo que les estaba diciendo, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y estos son líderes espirituales, líderes religiosos del tiempo de Jesús. Y estas son las palabras que el Señor Jesús les dice a esos fulanos, que no entendían lo que el Señor Jesús les estaba hablando. Por eso es que muchas veces tenía que hablarles en parábolas para que ellos entendieran. Porque verdaderamente si Dios, y como decía él, ¿por qué no entienden lo que yo les digo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Si les hablo de cosas terrenales y no entienden, si les hablo de cosas celestiales, cosas de arriba, mucho menos van a entender. Y escuchen lo que les dice. En Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es un homicida, él es un mentiroso, él es padre de mentira. Él ha venido a robar, matar y destruir lo que Dios ha establecido en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No te dejes engañar por alguna organización, por más sinceros que aparenten ser. Y sabes una cosa, sinceridad y honestidad son dos cosas muy diferentes. Estas organizaciones religiosas
van a tu casa, te tocan la puerta, te hacen un estudio bíblico y aparecen y aparentan ser muy sinceros. Sinceridad y honestidad son dos cosas totalmente diferentes. Y la palabra sincera, verdaderamente, la etimología de esa palabra viene, dicen que en tiempos antiguos, cuando alguien iba a comprar una vasija de barro, le decía al dueño del taller que le haga una vasija de tal tamaño y le decía, yo la quiero sincera, sincera. Y para probar de que era sincera, o sea, que no tuviera una rajita, que esté pichada de alguna manera, porque iba a cocinar algo ahí, el alfarero le podía mentir a la persona, podía rellenar eso con cera. Ese daño, esa falla, esa rajita, ese rompimiento que tenía. Pero para probar de que la vasija de barro no tenía cera, cuando la venían a retirar, cogían esa vasija y la ponían al sol del mediodía para que el sol le diera. Si tenía cera, por supuesto el sol, el calor del día, derretía la cera y podía descubrirse la falla y dónde estaba pichada y la persona podía rechazar. Y de ahí es que viene la palabra sincera, que no quiere decir honestamente, ¿ok? Es sincera. Les hago una pregunta a ustedes que están viendo y escuchando esta grabación. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Si no hay castigo eterno, ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿De qué nos vino a redimir? ¿De qué nos vino a salvar? Si no hay castigo eterno. ¿Para qué tuvo que sufrir lo que sufrió? Y resucitar al tercer día corporalmente. ¿Para qué? Piensa en esto que le digo. Y nunca olvide lo que dice Dios en Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que Dios los bendiga. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas, Señor mi Dios, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Señor mi Dios, mira a todo aquel que ha escuchado esto. Señor mi Dios, abre los ojos, abre el entendimiento para que reciban lo que tu palabra dice. No lo que digo yo, no lo que dice alguna organización religiosa, sino lo que tú dices en tu palabra, Dios. Que la Biblia sea, Señor mi Dios, no publicada por una organización en la que han cambiado, le han añadido, le han quitado, han puesto artículos que no están allí en el original, o que le hacen creer de que no, tú tienes que leer este libro, esta revista, para que entiendas lo que dice o lo que Dios quiso decir. Señor mi Dios, porque tú eres claro, y te doy gracias por eso, Señor mi Dios. Papito lindo, en el nombre de Jesús, te pido que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura de error, y hazle entender a las personas que están viendo esta grabación lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por medio de una organización religiosa, no es por un grupo de personas o por medio de algún líder religioso, habido por haber, que no sea Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hazle entender esto, papito lindo, y lo que tu palabra dice en Juan capítulo 8, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No por medio de una organización, sino por lo que la palabra de Dios establece
Y dice, porque Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios que todo lo sabe. Y gracias te doy, papito lindo, que comunicaste claramente tu voluntad para nosotros. Gracias te doy, papito lindo. Señor mi Dios, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios, Jehová, roca mía y redentor mío. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Y si fallo en pedirte algo que va a bendecir y beneficiar no solamente a mí, sino a los que escuchan esta grabación y los que ven este video, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo, que Dios los guarde, que Dios los proteja y los defienda siempre, y que la verdad que Dios establece en su palabra llegue a cada uno de vuestros corazones. Que Dios los bendiga.